Ahí Jano acaba de copiar en el Ujú. canal de texto la modalidad de examen. Bien. Yo ahora menciono eso. Bien. Cuando me avises, arranco y ya empiezo hablando de eso. Sí, yo diría que arranque nomás, porque para no perder tiempo, Bueno, así tratamos de que llegues lo más que bien. puedas. Bueno, entonces, ok, estuvimos hablando sobre el mecanismo del examen, ¿sí? La idea es la siguiente. Nosotros vamos o sea, terminamos hoy el curso. em, yo les doy 2 semanas para que ustedes repasen el material, revean los videos, eventualmente, bueno, si tienen consultas, escriban, pregunten, lo que sea. Y en 2 semanas tomamos orales, ¿sí? La idea sería, em, ¿qué sería un oral de esta materia? Bueno, un oral de esta materia sería una charla conmigo, donde yo los voy paseando por distintos lugares, distintas cosas que vimos durante el curso, mirando las diapositivas. Y bueno, vamos charlando sobre lo que entendieron sobre determinados temas. Yo les digo, bueno, a ver, por ejemplo, explíquenme en qué consisten estas cuestiones, cuáles son las ideas principales. La idea es tener una comprensión general, estructural de las cosas. Obviamente no hay nada eh, técnico que se pueda meter así, cuchillo a fondo, digamos, con un curso que se vio a esta velocidad y con toda esta cantidad de cosas. La idea es ver si les quedó una idea general sobre lo que vimos y nada más. No es entrar en cuestiones muy técnicas, pero sí creo que es interesante poder, bueno, explicar con sus palabras determinadas ideas y ejemplificar de repente en algún caso, resolver sí, por qué no, alguna pregunta muy sencilla de realizabilidad, por ejemplo, de esas que quedaron pendientes, de las fáciles, para convencerme a mí de que entienden la mecánica de la definición y que saben en un caso concreto y muy sencillo aplicarla y cosas por el estilo. ¿Sí? Tener una charla, yo qué sé, de media hora, 45 minutos a lo sumo, sobre, sobre todo lo que lleguemos a ver, incluido hoy, y bueno, y ese sería el examen. Y habría que irlo agendando, los exámenes hay que tomarlos a lo largo del mes de agosto, o sea, a finales de agosto tiene que estar terminado el tema de los exámenes, y entonces, bueno, la propuesta es después coordinar por correo electrónico una cita por Zoom y bueno, y ahí les tomo el examen en función de los horarios que tengan ustedes y que tenga yo. Sí, esa es un poco la propuesta. Entonces, después seguimos, eventualmente si hay dudas sobre eso, seguimos conversando por el sistema de Discord. Entonces, rápidamente, simplemente menciono qué fue lo que hicimos hasta ahora. Arrancamos hablando sobre bueno, generalidades primero, después hablamos de álgebras de Heyting, después hablamos de cómo esas álgebras de Heyting, bueno, pre-álgebras de Heyting modelan el, la lógica proposicional, después cómo se puede pasar a la lógica de primer orden y que eso implica hablar de proposiciones y que cuando queremos hablar de proposiciones necesitamos que los valores de verdad sean conjuntos para hablar de que haya un habitante en la intersección o sea, cuando quiero conseguir un realizador para todo XF de X, necesito encontrar un realizador uniforme de esa afirmación, o sea, un realizador de f de x para todos los valores de x, y que, bueno, una manera de hacer eso es tomar un álgebra de Heyting en las partes, y que lo natural, para si yo lo quiero hacer en la realizabilidad de Kleene, es justamente considerar las partes de los naturales, la flecha de Kleene, etcétera.
Arrancamos de ahí, pasamos por el topos efectivo, que es la categoría que corresponde justamente a la realizabilidad de Clini. Los objetos son tipos con una cierta igualdad, las flechas son relaciones funcionales, y todas las cosas que uno quiere decir las tiene que realizar. Todas las cosas que tienen que ser ciertas en la categoría tienen que venir con su certificado de, de veracidad, digamos, que es un realizador, ¿sí? Bueno, y vimos que en esta categoría se puede poner un objeto natural y eso permite definir funciones recursivas, y después comentamos que em, tenemos una generalización de esto, que es en lugar de usar las partes de n con la aplicación, la flecha de Clini, la aplicación, etcétera, usar lo que se llama una PCA, y la PCA, bueno, es una generalización de eso, donde hay ciertos elementos que permiten, K y S, que permiten escribir programas, y bueno, eh, por ahora es lo que tenemos. Entonces, ahora voy a mencionar, rápidamente voy a pasar por acá, esto es bastante técnico, si me pusiera a explicar en detalle lo que es esto, ya se me va el tiempo que me queda. Entonces, existe una construcción, cuando uno quiere definir un topos, existe una construcción que se llama tripos to topos, que es a partir de algo que se llama un tripos, que es justamente lo que está definido acá. Yo sé, tengo asegurado, garantizado, como un teorema general de categorías, que a partir de un tripos se puede construir un topos. ¿Qué cosa es un tripos? Bueno, es una especialización de otra cosa más general que se llama hiperdoctrina. Bueno, ustedes pueden buscar después información si quieren ver de qué se trata, pero son modelos de la lógica de alto orden, esa es la idea. ¿Sí? Bueno, un tripos es un funtor de la categoría set en hating preorders. Recuerden que hating preorders ellos mismos, o sea, cada hating preorder además lo estoy viendo como una categoría. Una manera de expresar todo esto es como una bicategoría, pero digamos no nos vamos a meter en eso. Em, y cuando pongo acá op, lo que quiero decir es que el funtor es lo que se llama un funtor contravariante, es decir, cuando yo le aplico el funtor a una flecha que va por ejemplo, aquí de K en J, lo que obtengo es una flecha que va de T de J en T de K. Eso, una manera de decir eso es que, para no hablar de funtor covariante y contravariante, todos los funtores son covariantes, pero contravariante lo que quiere decir es que es covariante, pero de la categoría opuesta. La categoría setop es la categoría set, pero donde las flechas están todas al revés, o sea, las funciones que van de K en J se escriben con una flecha de J en K. Y esa es la magia para, para poder hablar de todo en términos de covarianza, digamos. ¿Cuál es la intuición de esto? Bueno, el funtor lo que hace es traducir las funciones entre conjuntos a funciones, a flechas, digamos, en la categoría de los hating preorders. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una función de K en J, ¿sí? Set es la categoría donde los objetos son conjuntos y las flechas son funciones. Eso se transforma bueno, en una flecha del hating preorder TJ en el hating preorder TDK. ¿Cuál es la idea? TJ y TDK TJ son las proposiciones con parámetros en J, y TDK las proposiciones con parámetros en K. ¿Sí? Eso viene bien justamente de la idea esta de las hiperdoctrinas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se le pide a este funtor? Bueno, lo que se le pide es que tenga, que satisfaga las condiciones de Beck-Chevalet, que es esto que está escrito acá, que ahora rápidamente comento qué es, y que tenga un predicado genérico que se llama. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo esas dos cosas. Primero, Beck-Chevalet. Cada vez que ustedes tienen un pullback en la categoría set, es decir, un cuadrado como este que está dibujado acá, con cuadrado conmutativo pullback, lo que quiere decir es que cada vez que toman, como mencionábamos hoy, cada vez que toman otro objeto más y flechas que van a L y a J que conmutan con el diagrama con
junto con F y con Q, digamos, generan como otro cuadrilátero ahí externo que conmuta. Bueno, esas dos flechas, la que va a J y la que va a L, se factorizan a través de K. Eso es en un pullback, y eso en la categoría set representa un tipo de producto cartesiano especial que se llama producto fibrado, ¿tá? Que creo que más adelante tengo algo para mostrar eso. Sí. ¿Qué es la condición de Beck-Chevalier? La condición de Beck-Chevalier lo que dice es que este diagrama se levanta a un diagrama así en la categoría de los hating preorders, donde, miren lo que pasa. Las flechas P y Q, estas de K en J y de L en I, como el funtor es contravariante, digamos, se dan vuelta, van de T de J en T de K y de T de I en T de L, y estas flechas lo que representan es la reindexación. Si yo tengo una proposición que habla sobre, intuitivamente, digo, no, simplemente, o sea, la categoría lo que trata es de abstraer eso. Pero si yo tengo una proposición que tiene parámetros en K, perdón, que tiene parámetros en J, eso es lo que debía haber dicho. Si yo tengo una proposición que tiene parámetros en J, em, y digamos, si yo precompongo con P esos parámetros, o sea, hago una sustitución, si a mí me dan ahora parámetros en K que van a parar a J, entonces yo puedo pensar eso como una proposición con parámetros en K. Ese es el punto. ¿Sí? O sea, esta función P se transforma en una función de sustitución a nivel de las proposiciones de J y de K. ¿Sí? Si yo tengo una proposición sobre propiedades de J, vía la sustitución P, yo la puedo pensar como una proposición sobre propiedades, sobre parámetros en K. Esa, esa es la idea del pestar y del custar. ¿Sí? O sea, se dan vuelta las flechas porque permite justamente, vía la composición con la sustitución, permite hablar con predicados de J respecto a cosas de K. Y este para todo G y este para todo F son, bueno, son versiones como acotadas, digamos, de la cuantificación universal. ¿Sí? Yo no voy a entrar mucho en eso porque es bastante denso mirarlo. Creo que voy a pasar rápido por arriba, pero digamos hay una adjunción, o sea, esto es un descubrimiento de Lovia, y es que los cuantificadores universales y existenciales se pueden ver como adjuntos justamente de la reindexación. Y la condición esta de Beck-Chevalier es una condición de consistencia, digamos, de compatibilidad entre la sustitución y los cuantificadores universales. ¿Tá? Esto lo que está diciendo es que justamente que se pueden componer bien esas cosas, digamos, sustituir y aplicar el para todo y después sustituir, cuando uno viene de un diagrama de estos de pullback. ¿Tá? Y bueno, y el predicado genérico, esto es importante y es mucho más sencillo técnicamente. Yo voy a saltearme esto. Existe esta cosa para todo F, ¿tá? Y para todo G, que son adjuntos de, mm, de F star y de G star respectivamente. Y ¿a qué es a lo que quiero ir? A la cuestión esta del predicado genérico. Eso me lo voy a saltear. Quedan ahí las diapositivas. ¿Qué significa el predicado genérico? Eso sí, me parece, me parece interesante y sencillo de tratar de entender. Que haya un predicado genérico quiere decir que primero, yo tengo un predicado prop, que es como el omega ese que hablábamos hoy en los clasificadores de subobjetos, ¿sí? Que me permite, bueno, escribir justamente flechas que van de I en prop. ¿Sí? Esas flechas que van de I en prop tienen su correlato como una sustitución psi star, digamos que va de T de prop en T de I, o sea, de las proposiciones sobre prop en las proposiciones de I. ¿Sí? Y digamos lo que establece el predicado genérico, que lo tenemos acá, que existe prop, que está en set, y que existe true, digamos, que es un elemento en T de prop, un elemento en T de prop, o sea, em, es
algo que está en la categoría, porque T de prop es un hating preorder, ¿de acuerdo? Y el hating preorder al mismo tiempo es una categoría como tal, así que es un objeto en esa categoría, tal que para todo i en set y phi en TDI existe una función no necesariamente única aquí de phi que va de i en prop, tal que pasa esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que estoy diciendo es que yo puedo representar como una flecha los objetos, bla, 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 acá lo tengo escrito, lo que establece este axioma es que todos los predicados respecto de i, eso es lo que debí decir, tienen una representación en set, de modo que TDI es la representación interna de home set. Claro, lo que estoy diciendo es que cuando yo tengo un elemento acá en TDI, este es un hating preorder, eso corresponde necesariamente a una flecha de i en prop y viceversa. ¿Sí? Eso es lo que está estableciendo. O sea que en definitiva, yo tengo una representación como objeto acá de todas las flechas en la categoría en la categoría set que van de i en prop. ¿Y cuál es la intuición? ¿Qué es lo importante acá? Si yo quiero capturar en los hating preorder em, las proposiciones acerca de i, bueno, en la categoría set, esas proposiciones son flechas, son funciones que van de i en prop. Son funciones que van de i en prop. Entonces, si esto está funcionando bien digamos, como construcción que permite capturar la noción de verdad, esa de las funciones que van de i en prop, entonces en el hating preorder, donde yo estoy representando todas las propiedades acerca de los elementos de i, tiene que haber una representación para cada cosa de acá, para cada flecha que va de i en prop. ¿Tá? Y eso justamente lo que está estableciendo esta correspondencia es eso. ¿Sí? Porque en definitiva hay un elemento acá, que es justamente el predicado true, el predicado intuitivamente es el predicado que es constante igual a true, que permite ver cada cosa, cada flecha de estas como la imagen, a menos de isomorfismo, como la imagen de true mediante el key star de phi este. ¿Sí? Es simplemente verificar entonces que cuando yo hablo del functor aplicado ahí, estoy capturando exactamente la idea de que en set eso corresponde a funciones que van de i en prop. ¿Tá? Bueno, a ver, acá estoy. Con eso ya mencioné estos tres aspectos de la definición y ahora vamos a em, conversar sobre justamente cómo es que se construye un tripos de realizabilidad. Los tripos permiten construir topos. ¿Tá? Entonces, en realizabilidad intuicionista eso se hace a partir de una PCA, ¿sí? Una Partial Combinatory Algebra. En particular, para el topos efectivo, por ejemplo, esa PCA, ¿en qué consiste? Bueno, en tomar el conjunto A son los naturales, la aplicación ya vimos lo que es, etcétera, y tomamos K y S son los códigos de Gödel de las funciones correspondientes. Es decir, por ejemplo, para K, acá me falta un corner, del lado derecho, para acá es el código de Gödel de la función lambda xy.x y para S lambda xyz, xz y z. ¿Tá? Una vez que tenemos esa PCA para el conjunto de las partes de A, ese conjunto de las partes de A es el que vamos a usar para interpretar las cosas, ¿sí? Para interpretar las fórmulas, quiero decir. O sea, em, en el nivel A lo que yo tengo son los realizadores y en el nivel partes de A lo que tengo son los valores de verdad de las fórmulas. Digamos, la estructura general de la definición. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, bueno, uno lo que hace es la flecha, para este ejemplo, lo define como la flecha de Kleene, y el menor o igual es que P implica Q es no vacío, etc. Y
Y luego, justamente, uno construye el tripos, lo construye interpretando el lenguaje en una categoría indexada, set indexada, que se llama, en las partes de A, y esto es dar justamente un funtor, el funtor T en objetos definido como PDA la I. ¿Sí? O sea, son las funciones de I en PDA, eso es TDI. Y bueno, y eso se ve que justamente es un tripos, o sea que uno puede definir todos esos elementos. O sea, ¿qué es lo que yo les acabo de contar? Les acabo de contar que existe una estructura, digamos, para resumir, porque, o sea, es un poco, digo, hay un montón de cosas técnicas que habría que entrar con tiempo si uno quisiera ver esto en detalle, pero que existe una cosa que se llaman tripos, que esos tripos permiten construir topos. ¿Tá? Existe una construcción estándar que dice, si tú tenés un tripos, ese tripos permite definir un topos. Em, por otro lado, eh, acá les conté cómo es que a partir de una PCA en general, y en particular en el ejemplo, en el único ejemplo que vimos, que es el de topos efectivo, cómo es que se construye el tripos asociado. O sea, en vez de definir directamente el topos efectivo, ¿cómo se construye el tripos? Bueno, se construye así. O sea, este es el funtor, ¿sí? Eh, o sea, TDI es las funciones de I en partes de A, y la otra parte del funtor, que son las funciones de reindexado, lo que hay que hacer es componer simplemente, ¿sí? Es por composición que se resuelve. O sea, lo que yo les decía hoy, si yo tengo una proposición con parámetros en J, eso me permite definir una función con parámetros en K, simplemente porque los parámetros en K los paso a J y ahí llamo la proposición en J. ¿Sí? O sea, es una precomposición simplemente. Y eso es contravariante y bueno. Entonces, ¿cuál es el punto? Que lo que observa Streicher y que publica su artículo en 2013 mostrando cómo trabajar para resolver eso, es lo siguiente. Dice, bueno, hay toda una tradición de modelar con categorías, y Streicher es un experto en eso, modelar la realizabilidad intuicionista en términos categóricos, ¿sí? En dar topos o tripos para asegurarse de que existe un topos, asociados a la realizabilidad intuicionista. Eso lo sabemos hacer, funciona bárbaro, se basa en las PCA, bueno, bárbaro. Ahora, existe la realizabilidad de Krivin y no hay una construcción análoga que permita definir un topos de realizabilidad para la realizabilidad clásica. Entonces él plantea, dice, bueno, esto es muy interesante, es una realizabilidad este, muy original, pero no se ve cómo se puede rellenar ese hueco, ese vacío, digamos. Y entonces él se aboca a ese trabajo. Es un paper de 2013. Entonces, yo les voy a contar rápidamente en qué se basa eso y después vamos a ver en el tiempito que nos quede cómo es que a partir de esas ideas uno puede generalizar la noción de la realizabilidad, o sea, generalizar, simplificar la noción de realizabilidad basándose nada más que en estructuras algebraicas. Estructuras algebraicas ordenadas. Bueno, entonces, el trabajo de Streicher arranca observando lo siguiente, que uno puede hacer una presentación abstracta de la realizabilidad de Krivin, empezando por una presentación de la KS, que sea axiomática. ¿Sí? Entonces, la presentación es esta. Uno dice, bueno, en vez de definir una máquina con una reducción y toda la historia, lo que defino es lo siguiente. Defino una estructura abstracta de Krivin, AKS, como una 10 supla, creo que es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una 10 supla, así, que consiste en lo siguiente. Tengo un conjunto lambda, que es el que le voy a llamar el de los términos, un conjunto pi, que es el de las pilas, una noción de ortogonalidad, una función push, que acá no escribí el tipo de push, pero push es para construir las pilas, así que es de lambda por pi en pi. Una función app que va de lambda por lambda en lambda, o sea que es la aplicación. Store, que transforma las pilas en términos.
un conjunto QP, que es un subconjunto de lambda, y después ciertos elementos particulares en QP, que son el K, el S y el CC. ¿Cuál es la intuición? En vez de definir una máquina concreta, precisa, definimos una cierta estructura dada por funciones y constantes, y en base a esa estructura le ponemos, o sea, a esa estructura le ponemos ciertos axiomas y con eso damos una presentación no explícita, sino abstracta de la máquina de Krivine, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, para dar esa presentación, lo que uno tiene que hacer es ver cómo relacionar, porque ya no hay una reducción, eh, digamos, cómo darle a la ortogonalidad la propiedad de que la reducción sea saturada, siendo que no hay reducción. Entonces uno lo que hace es explícitamente decir que, por ejemplo, que T es perpendicular a S pi, eso implica que TS es perpendicular a pi. Si ustedes recuerdan en la reducción de la CAM, lo que decíamos es que TS asterisco pi reduce a T asterisco S punto pi y esa regla se llama push. Bueno, ahora lo que decimos es que si T es perpendicular a ese punto pi, entonces TS es perpendicular a pi. Porque de última lo que necesitamos, la parte útil para probar el lema de adecuación, es justamente, son estas afirmaciones que están acá. No necesitamos hablar de una reducción, sino que nos basta con decir que pasan estas cosas, que si T es perpendicular a ese pi, entonces TS es perpendicular a pi, que si T es perpendicular a pi, entonces K es perpendicular a TS pi. Y observen otra cosa que... en la KS, en vez de trabajar con lambda términos, lo que hacemos es trabajar con K y con S, y con CC, ¿no? Pero em, pasamos a un contexto en el que los programas los vamos a escribir con la presentación usual de las álgebras combinatorias, es decir, usando K y S. ¿Sí? Y bueno, entonces esto lo que está diciendo intuitivamente es que K aplicado a T, aplicado a S, aplicado a pi, reduce a T, K asterisco TS pi reduce a T asterisco pi. Pero como no hablamos de reducción, entonces lo que decimos es que si T es perpendicular a pi, entonces K es perpendicular a T punto S punto pi. Y lo mismo para S, si se fijan acá, eso está diciendo que S asterisco T chica, S chica, U chica pi, reduce a esta cosa que está acá, etc. Y la regla de Cauchy store es el capi, son las continuaciones. Y bueno, esta línea lo que está diciendo es que ese CT pi reduce a T asterisco capi pi, y esta otra está diciendo cómo reduce capi. Capi T rho reduce a T pi. Bueno, entonces con eso nos deshacemos de dos cosas. Nos deshacemos de la sustitución, que es algo que no es algebraico, que es sintáctico, y nos deshacemos de la reducción. Y entonces lo único que manejamos es una relación de ortogonalidad y con eso tenemos nuestra adecuación, que es lo que nos interesa que cumpla la realizabilidad. Bueno, ¿cuál es el plan de Streicher para construir el topos de realizabilidad clásico? Bueno, es decir, vamos a arrancar por construir un tripos, ¿sí? Y ese tripos, mediante la construcción tripos to topos, permite, construir el topos. Entonces, bueno, primero, en vez de trabajar con la máquina de Krivine, acá hay un typo. En vez de trabajar con la máquina de Krivine, vamos a trabajar con las AKS. Esas AKS definen lo que se llama una álgebra combinatoria ordenada, o sea, basada en las partes de pi. ¿Qué hay de nuevo acá? Partíamos de las PCA, Partial Combinatory Algebras. Las Partial Combinatory Algebras no tenían una relación de orden y sí tenían una operación parcial. Y ahora nos vamos a Ordered Combinatory Algebras, que tienen una aplicación que está definida siempre, pero en vez de tener igualdades, tienen una relación de orden. O sea, no es una teoría ecuacional, digamos. Entonces, vamos a ver por qué esa aplicación ahora no necesitamos que sea parcial, y eso tiene que ver con que está definida a nivel de la semántica de las fórmulas, en definitiva, porque está definida en las partes de pi. Entonces, esas cosas a veces van a representar programas y otras veces nada, es simplemente una manipulación formal a nivel de los valores de verdad, pero
nada nos impide definirla en un sentido general, digamos, definir esa operación uniformemente, que funciona bárbaro y que en algunos casos va a representar programas y en otros casos no necesariamente. Bueno, las OCA son estructuras para el typos de Streicher, que juegan el rol justamente de las PCA. Él le agrega justamente a estas OCA, le agrega lo que se llama un filtro que permite reflejar las nociones de las quasiproof y del polo en A. O sea, en definitiva, él va a definir lo necesario para escribir realizadores en la realizador. Hola, sí, ahora sí. Em, Decía, para definir, en definitiva, cosas que se comportan como los realizadores, pero a nivel de los valores de verdad. Y esa es la parte más sustancial del trabajo para nosotros, para lo que hicimos nosotros después. Entonces, él agrega un filtro ahí, interpreta el lenguaje en una categoría indexada A y usando la estructura combinatoria de la OCA, prueba que la interpretación es un tripos, la interpretación que él define. ¿Sí? Em, y el punto importante es esta observación. Si bien la OCA en las partes de pi se usa para interpretar el lenguaje de fórmulas, como él le pone combinadores a, y esos combinadores, la función que cumplen es permitirle probar que lo que obtiene es un tripos. Ese es el objetivo, o sea, en el trabajo de Streicher. Pero esos combinadores permiten programar, o sea, permiten escribir lambda términos, codificarlos en función del K y del S. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en base a esa observación, decir, bueno, nosotros en realidad con una OCA particular hay que agregarle ciertas propiedades, pero con cierto tipo particular de OCAs tenemos todo lo necesario para hacer realizabilidad, porque vamos a poder interpretar las fórmulas en esta OCA, tal como lo interpreta Streicher, pero además vamos a tener a los realizadores metidos ahí adentro. Entonces, pasamos de una definición en la cual los realizadores estaban en un cierto nivel y las fórmulas se interpretaban en otro nivel, en otro conjunto distinto, ¿sí? A un contexto en el cual todo vive en el mismo lugar. Y en la realizabilidad intuicionista pasaba lo mismo, ¿sí? O sea, cuando interpretamos las fórmulas, son conjuntos de programas, conjuntos de códigos de programas o lo que sea. Sin embargo, bueno, justamente los realizadores, o sea, pasamos del conjunto de los realizadores a las partes de los realizadores. ¿Sí? Esa es la construcción usual, estándar. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer después es poner todo en el mismo nivel, decir, no, 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 no. Precisamos solo una estructura algebraica y ahí podemos interpretar todo, las fórmulas y los realizadores. Todo el mundo vive en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, axiomatizamos la construcción de Streicher, agregando a las OCAs axiomas que permitan hacer la construcción que él hace sin ninguna referencia a las AKS. Porque el punto es ese, que él, la OCA que él construye, para la cual después prueba que hay un tripos, para probar que es un tripos, usa que justamente proviene de una AKS. Pero si nosotros queremos dar una teoría axiomática de esto, nosotros tenemos que decir, bueno, la OCA que nosotros estamos manipulando cumple estos axiomas. Y en base a eso no es una construcción que viene de otra cosa, es algo abstracto, general, cumple esta lista de axiomas y nosotros con eso queremos hacer la construcción. Entonces, a las OCA le agregamos propiedades y le llamamos a esa estructura algebraica KOCA, y con eso, usando que justamente estamos trabajando con una KOCA, tenemos que ser capaces de probar que tenemos el tripos. Pero además usamos la estructura combinatoria de las KOCA para codificar los realizadores y la realizabilidad ahí adentro. O sea, redefinimos la realizabilidad ahí adentro, porque en definitiva lo que vamos a poder decir es que un realizador de una cierta fórmula es un término que se escribe en esa KOCA y que él es menor o igual que la interpretación de la fórmula. Entonces el símbolo de realizar, digamos,
o sea, el predicado de realizabilidad, mejor dicho, ahora se transforma en la relación de orden. ¿Sí? Y bueno, y además, en el trabajo este de 2017, lo que hacemos es verificar que el TRIPOS que se obtiene a partir de la realizabilidad es equivalente a los que provienen de las AKS mediante la construcción de Streicher. O sea, eh, el partir de las KOCA, estas abstractas, axiomatizadas, no agrega tripos nuevos que los que se obtienen a partir de las AKS. Son los mismos, pero sencillamente en una presentación donde está todo simplificado porque hay una sola estructura en juego y está todo dado por axiomas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es una OCA? Una Order Combinatorial Algebra. Bueno, es un conjunto con una operación de aplicación, digamos, que represento ahí con el cerito este, y una relación de orden parcial, ¿sí? Un poset. ¿Tá? Entonces, la operación de composición es una operación total, era, que es monótona en los dos argumentos, ¿tá? O sea, es creciente, quiero decir, y bueno, la vamos a empezar a anotar rápidamente, simplemente como concatenación, y la asociamos a la izquierda, tal como se asocia a la aplicación en el cálculo lambda. Y lo otro que le pedimos a la OCA es que tenga K y S, tales que KAB sea menor o igual que A y SABC menor o igual que ACBC. O sea, este es el sentido justamente que yo les decía hoy de reducción. O sea, en vez de ser ecuaciones, lo que estoy diciendo, estoy poniendo una relación de orden, estoy diciendo KAB reduce a A y SABC reduce a ACBC. Y no hay problemas de que esté definida la aplicación. O sea, todo converge. Las aplicaciones siempre están definidas. ¿Tá? Bueno, o sea, la construcción que hace Streicher se basa en una KS. Entonces, fija una KS y a partir de ella construye una OCA digamos que le podemos llamar OCA de Streicher. Por supuesto, él no le llamó así. ¿Y cuál es esa OCA? Bueno, el conjunto de base son las partes de pi. ¿Sí? Acá me olvidé de poner de pi. Pero el conjunto de base, o sea, el conjunto A, son las partes de pi. Pero las partes ortogonales, con la clausura ortogonal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, son los subconjuntos de pi que son cerrados bajo doble ortogonal. Y eso, si se acuerdan de lo que vimos antes con el tema ese de la conexión de Galois y demás, eso quiere decir que son ortogonales de conjuntos de términos. ¿Sí? Porque el triple ortogonal es lo mismo que el ortogonal y eso garantiza que los que son cerrados por doble ortogonal son exactamente los que son ortogonal de alguien. La relación de orden es la inclusión inversa. ¿Tá? Y la aplicación viene dada por esta definición, y esta definición tiene que ver con la propiedad de adjunción, esencialmente. O sea, esta definición está hecha para que haya una adjunción con la flecha. Eso ahora lo vamos a ver más adelante. Sí. Entonces, ¿dónde estoy? Ups, acá. ¿Qué es la aplicación? Bueno, X es un conjunto de pilas, Y es un conjunto de pilas. Son aquellas pilas tales que cuando yo les agrego un realizador de Y, obtengo una pila en X. ¿Sí? Es como una operación medio rara, como que va de derecha a izquierda. O sea, ¿quiénes son las pilas de pi? ¿Quiénes son las pilas de X aplicado a Y? Son las pilas que cuando yo las extiendo con un realizador de Y, obtengo un elemento de X, o sea, una pila de X. Y todo eso, para que esté cerrado por doble ortogonal, lo clausuro luego por doble ortogonal. Sí, como 3 ortogonales es lo mismo que 1, 4 ortogonales es lo mismo que 2. Así que un doble ortogonal es cerrado por doble ortogonal. Bueno, ¿qué tomamos como combinadores? Bueno, eso es muy fácil. Cuando yo quiero traducir todo lo que pasa del lado de lambda, lo quiero traducir a la OCA, lo que hago normalmente es tomar el ortogonal. O sea, si yo quiero definir el K y el S que tengo que poner acá, lo que hago es tomar el K, el conjunto del singleton dado por K y dado por S, tomo el ortogonal y bueno, y eso está en la OCA. Y
Y la flecha es la flecha de Krivin, pero clausurada por el doble ortogonal. O sea, la flecha X flecha Y son los t.pi con t realizador de X, pi en Y, hasta ahí es la flecha de Krivin, y ahora tomamos el doble ortogonal. Y una manera de anotarlo es esta, ¿no? Son los ortogonales a X, push, digamos, Y, y todo eso, ese conjunto, doble ortogonal. Entonces, un filtro o sea, ¿el filtro qué es? El filtro son los términos que provienen de quasi-proof, digamos, que vienen de los proof likes. Entonces, la intuición es esa. ¿Cómo lo definimos acá? Bueno, decimos, bueno, la manera de asegurarnos eso es dar un conjunto cerrado bajo aplicación y tal que los combinadores K y S pertenezcan a phi. Y decimos en ese caso que tenemos o sea, cuando tenemos un filtro, es decir, algo que está cerrado bajo aplicación y tiene K y S, decimos que la OCA está filtrada. Yo no lo puse, creo, acá, pero si quiero que la OCA esta sea clásica, le tengo que agregar también COSI. Eso no está allí, me olvidé de escribirlo, pero digamos, a priori yo tendría que pedirle entonces, y COSI es el ortogonal de COSI. O sea, sencillamente, así como trafiqué el K y el S a las partes ortogonal de pi, entonces el CC también, donde tengo acá está. El CC, que también está acá, considero el singleton dado por el CC, tomo el ortogonal y eso está en las partes ortogonal de pi, y bueno, y, y digo que el filtro es clásico cuando además contiene CC. Y las ocas que provienen de una KS son filtradas si uno define como filtro, o sea, para una oca que proviene justamente, que se define de esta manera, que proviene de una KS, una oca es filtrada cuando yo puedo ver que es filtrada, digamos, cuando yo defino el filtro como aquellas cosas que son ortogonales a alguna quasi-proof. O sea, la definición de oca filtrada es abstracta, general, y si yo tomo las cosas que vienen o sea, que tienen un realizador que es una quasi-proof, eso me da un filtro en el sentido de esta definición. En particular, K chica es un realizador de K grande, porque justamente K grande, este K es el ortogonal del K chica, así que tiene un realizador que es una quasi-proof. ¿Qué otra cosa quiero mencionar acá? Bueno, definición, las variables X denotemos como A de X, el conjunto de expresiones generadas por aplicación a partir de A unión X. O sea, acá lo que voy a hablar es de la completitud combinatoria en las OCA. ¿Cuál es la idea? Bueno, que yo tengo una noción de abstracción, digamos, que está definida a partir de las expresiones que se pueden escribir en las variables vector X y con los elementos de la OCA. ¿Sí? ¿Cuál es esa noción de abstracción? Bueno, fijada una variable Y, bueno, tengo una operación de abstracción, lambda star Y, que va de los polinomios, le llamamos polinomios a eso. Los polinomios, es decir, expresiones que se pueden escribir con aplicaciones y estas variables formales, vector X e Y, en expresiones que son aplicaciones de elementos de A y solo los de vector X. Y esa abstracción es una abstracción porque se cumple la siguiente propiedad. Si a mí me dan un t que está aquí en A de xy, y me fijan la variable, o sea, fijada la variable y, me dan un t que está en A de xy y un u cualquiera en A de x, y resulta que lambda star y t u es menor o igual que t donde i se reemplaza por u. O sea, hay una propiedad de beta reducción aquí. ¿Sí? O sea, esto me permite modelar la beta reducción con la relación de orden. Y esa es la cuestión, porque eso es lo que me permite expresar en definitiva el lambda cálculo acá adentro. Bueno, y eso se hace de la misma forma que se prueba la completitud combinatoria de las álgebras combinatorias. O sea, hay que ver que se puede codificar la lambda abstracción usando K y S, digamos.
Bueno, entonces, ¿qué más? Las adjunciones, bueno, sí que en las OCA que provienen de una KS existe una adjunción que es la siguiente. Si A es menor o igual que B flecha C, entonces AB es menor o igual que C. Y hay un adjuntor, porque esa es una simetría que tiene la OCA que proviene de una KS, tal como la define Streicher. Después nosotros vimos que hay una manera de evitar eso, pero digamos, estoy haciendo las cosas tal como las hizo Streicher. Existe un elemento E en el filtro, es decir, un programa, un realizador legítimo, digamos, tal que si AB es menor o igual que C, entonces no A es menor o igual que B flecha C. Recuerden que las flechas de Hating uno pedía sí solo sí de estas cosas. Pero entonces, para un lado la cosa pasa bien, o sea, si A es menor o igual que B flecha C, AB es menor o igual que C, pero para el otro, si AB es menor o igual que C, entonces no es A menor o igual que B flecha C, sino EA. Y la idea es que ese EA es una eta expansión, digamos. Eso computa la eta expansión en A. Bueno, ¿cómo se define el try? Pues bueno, es la categoría indexada en el sentido que lo habíamos dicho hoy. O sea, para para cada conjunto definimos T del conjunto, digamos, es el Hating preorder, que consiste en considerar todas las funciones de I en A, ¿sí? Donde A es la OCA esta. Y bueno, dada una flecha F de I en J, T de F es F star de T de J en T de I, que es la reindexación, ¿sí? O sea, acá está la definición que yo les comentaba hoy, de hecho, que es F star de un phi que está en T de J, es decir, una función de J en A, se define como, o sea, es una función de I en A ahora, y se define de la siguiente manera. A mí me dan el I, ese I le aplico F, entonces va a parar a J, y ahora llamo a phi en F de I. ¿Sí? O sea, es la precomposición simplemente. Y en TDI se define la relación de orden que phi implica psi si solo si existe una A, tal que para todo I en I, A aplicado a phi de I es menor o igual que psi de I. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por esta propiedad de adjunción, si yo digo A aplicado a phi de I es menor o igual que psi de I, y esto es para todo I el mismo A, es una uniforme, lo que quiere decir es que EA es menor o igual que phi de I flecha psi de I, pero para todos los I, el mismo EA sirve como realizador de que phi implica psi, por lo cual lo que tengo es que, en definitiva, tengo un realizador de para todo I, phi de I implica psi de I. O sea, la idea es que phi implica psi en T de I es la relación que consiste en decir existe un realizador de que phi implica psi para todos los elementos de I. ¿Sí? Bueno, ejercicio, probar que esto es un poset, es simplemente, eh, bueno, es la composición. Bueno, hay que usar la completitud combinatoria, ¿no? Porque si ustedes tienen A phi de I menor o igual que psi de I y un cierto B psi de I menor o igual que qui de I, entonces hay que encontrar algo que les permita probar que ese algo phi de I es menor o igual que qui de I. Entonces, en definitiva, sí, es la monotonía y la monotonía de la aplicación, porque tienen que hacer aparecer este B acá, bueno, en fin. Eso para la transitiva, ¿no? Eso se puede probar, digamos, usando ya lo que se vio hasta acá, ¿no? Pero, o sea, lleva un rato, hay que concentrarse y entender bien exactamente lo que quieren decir esas cosas, ¿viste? Pero digamos, se los dejo para que lo piensen. Definición. Yo tengo una OCA que proviene de una KS, entonces se le pueden poner estas constantes, o sea, se pueden definir estas constantes. El top es el doble ortogonal del vacío, el bottom es ese conjunto de todas las pilas. Y lo importante es que ahora le quiero agregar una conjunción que viene dada por el constructor de pares codificado en A. Ustedes saben que en el cálculo lambda yo tengo la noción de pares codificada a la Church, o sea, existe un constructor de pares que
que codifica la noción de pares en el cálculo lambda. Bueno, ese constructor de pares yo lo puedo escribir gracias a la completitud combinatoria, lo puedo escribir en función de K y S, y de hecho está en el filtro, porque es justamente los programas del cálculo lambda, como contiene, el filtro contiene acá, contiene a S y es cerrado por aplicación, todos los términos del cálculo lambda yo los tengo ahí disponibles, codificados. Entonces, defino en la OCA esta la conjunción como un producto, en definitiva, ¿sí? Porque, o sea, como un par ordenado. El constructor de pares aplicado a A y a B me da lo que yo defino acá como A y B. ¿Sí? Y eso, porque bueno, porque justamente necesito hablar de la conjunción, porque quiero hablar de, quiero poder hacer interpretar la lógica allí. Ahora bien, ¿qué otra cosa les quería comentar? Tenemos que definir una igualdad también. Esa igualdad la definimos justamente como un predicado, digamos, de I por I en A mediante una cierta expresión. ¿Qué es lo que dice esta igualdad? Bueno, esta igualdad dice, si I es igual a J, esto es, grosso modo, es la identidad, pero en vez de decir la identidad, este I que está acá es SKK. Pero en vez de decir la identidad, como tengo que hablar todo del lado de las pilas, lo que hago es escribir la identidad y tomar o sea, ese singleton, tomar el ortogonal para que esté en la OCA. Y bueno, con estas definiciones vamos a ir trabajando. Una primera cuestión importante es que tenemos una adjunción, que esta adjunción ahora funciona bien. Observen que la adjunción que tenemos en la OCA es una media adjunción. O sea, para un lado es una adjunción, para el otro necesitamos el adjuntor por esta expansión. Sin embargo, cuando lo levantamos a TDI, o sea, las propiedades de I, entonces tenemos una adjunción en sentido estricto. O sea, teta con esta relación V', que es la relación de orden, ¿no? la relación de inferencia, que es la relación de orden justamente que tenemos en A la I. ¿Sí? Entonces, con esta relación de orden, la flecha y la conjunción son una adjunta de la otra, ¿sí? Que es lo que queremos para que justamente todo esto funcione bien. O sea, que de teta se deduce que phi implica psi, sea lo mismo que decir que de teta y phi se deduce psi. O sea, es una flecha, esta flecha es una flecha de Hating, digamos. Y la necesidad del adjuntor desaparece. Bueno, entonces A la I con este símbolo tesis es un Hating preorder. Y justamente ahora vamos a usar la conjunción, y esto es importante. Tenemos top, tenemos bottom, tenemos la conjunción, y justamente con eso ya podemos codificar la disyunción, porque podemos definir en segundo orden, digamos, en definitiva, porque esto es como tener una cuantificación en segundo orden, el tener esta unión, podemos definir la disyunción a la Russell-Pravitz. ¿Se acuerdan que hablamos de la codificación de la disyunción a la Russell-Pravitz? Era para todo W, era esto mismo escrito así, para todo W, A flecha W, flecha B, flecha W, flecha W. Bueno, acá ¿qué hacemos? Consideramos justamente, hacemos variar W en A, consideramos todas las cosas de la forma A flecha W, flecha B, flecha W, flecha W, y tomamos la unión y el doble ortogonal, y a eso le llamamos A o B, digamos, es la disyunción. Y todo esto funciona perfectamente. Cuando tenemos esta disyunción, ya tenemos la conjunción, tenemos la relación de orden, el top, el bottom, la flecha, ¿sí? que es la flecha punto a punto, esa que definimos hoy. No sé si la habíamos definido. No la habíamos definido todavía. Bueno, es definida punto a punto. O sea, la flecha, dada una afirmación, o sea, una propiedad phi de i en A y otra psi de i en A. Bueno, phi flecha psi es la función que a cada i chica en i grande le asocia phi de i flecha psi de i. Punto a punto.
Bueno, y el teorema que probó Streicher justamente es que este funtor que habíamos definido hoy es un tripos. ¿Tá? Y simplemente lo que quiero mostrarles es que bueno, cómo se definen los adjuntos y demás, sigue una lógica muy simple. O sea, una vez que uno logra poner los ingredientes para poder expresar en términos de los valores de verdad, donde está interpretando las cosas, expresar la lógica, uno después va guiado por la lógica, va escribiendo, va haciendo operaciones y escribiendo. Por ejemplo, yo quiero expresar para todo f, phi en j. ¿Sí? Y el para todo f, lo que quiere decir es justamente lo que está escrito acá. O sea, acá dice que para todo j en j, si f de i es igual a j, entonces phi de i. Esa es la idea, ¿no? O sea, el para todo compuesto con el reindexado, lo que dice es eso. O sea, a ver, esperen un poco, que creo que me quedó, ahora que estoy mirando, creo que me quedó al revés. F va de I en J, así que, no, para todo F va de a la I en a la J, está bien. Esta unión es en I, eso es lo único que está mal. Bueno, hay un typo. O sea, estoy haciendo la unión. Cuando quiero saber el valor de verdad de esta afirmación en J, hago la unión en todos los sí que F los manda en J. O sea, en la preimagen de J mediante F. ¿Sí? Y la unión es como decir para todo. ¿Sí? Entonces, la intuición de este para todo F phi es verdadero en J si solo si phi es verdadero en todas las preimágenes de J. Esa es la idea que está capturando esto. Y si uno quiere ver en set cómo se construyen, cómo se definen estos para todo y estos existe, es exactamente esa la idea. Entonces, tomamos esta unión y tomamos el doble ortogonal y eso nos da el para todo F. Y el existencial podríamos codificarlo directamente, también usando preimágenes, pero también lo podemos codificar como una doble negación, porque digamos, de última estamos trabajando todo en forma clásica, así que el existencial se codifica en términos del para todo. Y bueno, una manera de hacerlo es esta. ¿Sí? O sea, esto dice, grosso modo, que es la negación, o sea, es no para todo F chica, no phi. ¿Sí? Y bueno, y siempre nos curamos en salud, digamos, tomando el doble ortogonal, porque queremos que todo sea cerrado por doble ortogonal. Bueno, y el predicado genérico es la identidad y prop es A. Prop es A, obviamente, porque es justamente son los valores de verdad. ¿Sí? Y el predicado genérico es simplemente la identidad. Y bueno, y eso es lo que prueba Streicher en su paper. Entonces, una vez que uno trabajó con eso, leyó el paper, entendió cómo está hecha la construcción, etc. Ahora viene la pregunta, ¿cómo podemos usar esto para hacer realizabilidad? Entonces, para definir la realizabilidad a partir de esas estructuras. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver primero, vamos a definir algo que se llaman que llamamos nosotros en ese artículo las IOCAs. ¿Qué son las IOCAs? Bueno, son OCAs, observen que tengo la aplicación, el K, el S, el phi, OCAs filtradas, a las cuales les agregamos, porque recuerden que teníamos el tema este de la adjunción, del E, y Streicher sin problemas, a partir o sea, en una OCA que proviene de una KS, prueba que existe el adjuntor este, pero nosotros ahora queremos axiomatizar. Entonces axiomatizamos la existencia del E y ponemos una flecha, porque la flecha que define Streicher en su OCA, no sé dónde, acá está definida o antes, bueno, es la flecha de Krivin, pero esto está definido todo en términos de la AKS. Pero ahora nosotros queremos zafar de la AKS y queremos abstraer todo en una estructura algebraica. Entonces ponemos los ingredientes, decimos, tiene que haber un E y tiene que haber una flecha. ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, a esta parte de la estructura que sea una OCA filtrada.
A la flecha, bueno, que sea decreciente en el primer argumento y creciente en el segundo, como siempre, ¿no? O sea, contravariante en las hipótesis, la implicación es contravariante en las hipótesis y covariante en la conclusión. Y a él lo que le vamos a pedir es que haga su trabajo, que sea un buen adjuntor. ¿Tá? Y además le vamos a pedir a la flecha que se vincule con la aplicación con una adjunción en el otro sentido, ¿no? En el sentido que todo funciona bien. ¿Tá? Y obviamente la OCA que se obtiene a partir de una KS es un caso particular de esto. ¿Sí? Cuando le llamamos K o CA, K por clásica, pero también por Krivin, de hecho nosotros se lo pusimos, este K se lo pusimos por Krivin. Cuando además tenemos un CC que pertenece a Phi, o sea, al filtro, y ese CC tiene que ser menor o igual que todas las instancias de la ley de Peirce. ¿Sí? Cuando escribo esto es para todo A y para todo B, ¿no? O sea, es clásica cuando además tenemos en el filtro algo que es menor o igual que todas las instancias de la ley de Peirce. ¿Qué es lo que pasa? Primera observación. Nosotros con una K o CA podemos definir el tripos de la misma manera que lo define Streicher y probar que es un tripos y ese tripos induce un topos. Entonces, a partir de la K o CA, definir, definir los tripos y los topos de realizabilidad que define Streicher. Cabría la pregunta de si esto, como es más abstracto, más general, o sea, estas K o CA, yo no estoy diciendo que provengan de una KS a priori, si esto produce tripos nuevos. Bueno, lo que nosotros terminamos probando en este artículo es que no. Pero la parte quizá más linda, más interesante, es ver que se puede, y con eso ya más o menos voy redondeando, voy terminando, que se puede meter la realizabilidad acá adentro, o sea, definirla en estas estructuras, solamente usando esas estructuras como ingrediente, digamos. Entonces, para eso lo que hacemos es empezar por definir un lenguaje que se llama L omega, que esto está inspirado de la teoría de tipos, y justamente como queremos meter en un mismo nivel los términos o sea, los realizadores y las fórmulas, entonces vamos a definir un lenguaje en el cual los lambda términos y la lógica, las fórmulas, está todo en el mismo nivel. Y es un lenguaje que tiene kinds, es decir, tiene una especie de pretipado, digamos, a la Church. Entonces, bueno, ¿quiénes son los kinds? Hay ciertas constantes, después vamos a ver que hay por lo menos una en particular, dos, de hecho, el O y el I, esas tienen que estar siempre, pero podrían haber más que son como tipos de base, digamos, que tenemos. Y después la única construcción que hay es la flecha. ¿Sí? Esto, recuerden, es muy parecido a lo que vimos en la realizabilidad de Kreiser. Entonces, ¿cuál es la gramática de esto? Bueno, una variable de tipo sigma o bien una constante de tipo sigma, son fórmulas, pero en realidad son expresiones, digamos. Esto va a representar fórmulas cuando son de tipo O nada más, en el sentido clásico de lo que quiere decir una fórmula. Si no, bueno, representa términos más bien, o expresiones, yo qué sé. Después tenemos una noción de abstracción, ¿sí? Que cuando tenemos algo de kind tau, lambda x sigma m tau es algo de kind sigma flecha tau, o sea, yo estoy definiendo a la vez la sintaxis y los kind asociados. Cuando tenemos algo de kind sigma flecha tau y algo de kind sigma, la aplicación es de tipo, es de kind tau. Y después nos autorizamos la flecha solamente entre cosas de kind O, que es una constante especial, y nos autorizamos la cuantificación en cualquier kind, pero de cosas de kind O, y el resultado es algo de kind O. O sea, O son las cosas que representan la lógica, digamos. Por lo tanto, los secuentes que vamos a definir en este sistema son secuentes que son
de la forma variables de tipo cosas de kind O. Tesis, una expresión de tipo kind O. Entonces, gamma es una declaración, un gamma de estos es una declaración de las variables x1, xk, y P entonces es un polinomio, digamos, que depende de x1, xk. O sea, en definitiva, lo que estoy diciendo es una expresión que depende de estos x1, xk, ¿sí? Que se puede escribir con la sintaxis de este lenguaje, ¿no? Entonces, reglas de tipado. Si ustedes se fijan, son las reglas de tipado que ya conocemos, excepto por el E que se mete aquí por la ventana, ¿sí? O sea, como tenemos el problema este de los adjuntores, cuando vamos a programar necesitamos tener en cuenta que a veces hay que hacer estas expansiones para que las cosas realicen lo que tienen que realizar, ¿tá? Entonces, esta regla es la regla del axioma, esta regla es la eliminación de la flecha mediante la aplicación, estas reglas son las mismas también que para la realizabilidad que vimos de Krivin, simplemente la introducción del para todo en primer y en segundo, perdón, la introducción y eliminación del para todo en este caso bueno, no hay primer ni segundo orden acá, todo, porque segundo orden con los kind es sigma flecha O en definitiva el segundo orden. Y además tenemos tercer orden, por eso es L omega, ¿de acuerdo? O sea, esto es el lenguaje de alto orden, ¿sí? Si yo quiero trabajar en tercer orden, tengo que trabajar con cosas que vendría a ser sigma, flecha tau, flecha O, etc. Entonces, tenemos una introducción y una eliminación del para todo, y bueno, para cada sigma esto está dando un sentido distinto a las cosas, ¿no? Esto está parametrizado en sigma. ¿Qué les quería comentar? Bueno, a nivel de la introducción de la flecha tengo una modificación, o sea, en la realizabilidad de Krivin, normalmente uno dice, bueno, lambda x.p tiene el tipo AO, flecha BO, pero ahora acá tenemos el expansor que lo tenemos que poner, ¿sí? Bueno, y la interpretación, en definitiva, tenemos la semántica, bueno, interpretamos las constantes como conjuntos, en particular O se interpreta como A, que es la OCA, o sea, yo ahora lo que voy a ver es que puedo hacer realizabilidad con estas KOCas interpretando este lenguaje, perdón, interpretando este lenguaje usando únicamente la estructura de las KOCA, y que voy a tener un lema de adecuación para estas reglas. Pero observen que cuando yo interprete esto en A, cuando yo interprete las fórmulas en A, o sea, lo que voy a tener acá a la derecha es un elemento de A, pero lo que tengo a la izquierda ya es un elemento de A, ¿sí? Este es el eta expansor de A y este es lambda star, que viene de la completitud combinatoria de A. Bueno, entonces interpretamos los kinds, y a que es a lo que quiero llegar, interpretamos las fórmulas, interpretamos el para todo como un ínfimo, y decir que los secuentes se satisfacen en la estructura es lo mismo, como siempre, es lo mismo que decir que si tomo BIs, observen que en vez de hablar de realizadores, de lo que hablo es de la relación de orden todo el tiempo. O sea, ¿qué significa que este secuente es cierto? Significa que cada vez que yo elijo B sub is que son menores o iguales que la interpretación de estas fórmulas, entonces el término P que aparece acá a la derecha, que es algo que está en A también, pero que depende de las variables xy, es un polinomio en las variables xy, cuando yo reemplazo esos xy por los bi, me da un elemento de la KS que es menor o igual que la interpretación de BO. Bueno, decir que una regla de tipado es correcta es lo mismo que decir que lleva
que lleva premisas, o sea, que para premisas que se cumplen en el modelo, la conclusión se cumple en el modelo, lo que ya venimos haciendo desde siempre. Y bueno, las reglas de tipado para la realizabilidad en L omega son correctas y ese es el teorema siempre cuando uno define la realizabilidad. Les dejo acá para que vean por qué es que aparece el eta expansor, me parece que esa es la parte interesante. Digo, bueno, yo creo que ya estamos pasadísimos, yo voy a ir cerrando por acá. Tenemos la igualdad de Leibniz también, sí, y podemos hacer aritmética acá, de la misma manera que la hacíamos con la realizabilidad de Krivine, o sea, relativizando al tipo NAT, porque no tenemos el axioma de inducción, digamos, tenemos que relativizar el tipo NAT y bueno. Después, esta otra parte, lo que hacemos es observar que nosotros partimos, o sea, Streicher partió de una KS y construyó una OCA, una OCA, y a partir de esa el hating preorder y el tripos, y de ahí sale el topos. Nosotros lo que hacemos es tomar unas OCA particulares que se llaman KOCA y a partir de eso construir el hating preorder. La construcción de Streicher, que podemos representarla así, es como que nosotros la factorizamos a través de las KOCA. Ahora, la pregunta es, esas KOCA en principio podrían ser más generales. Entonces, está claro que con nuestra construcción atrapamos todos los posibles tripos que vienen de esas AKS mediante la construcción de Streicher. Cabe la pregunta de si no agrega cosas nuevas esto, si no hay tripos que antes no estaban. Y bueno, lo que nosotros vemos en ese paper es que se puede construir una KS a partir de una KOCA, ¿sí? O sea, saliendo de acá, de una KOCA, construir una KS, y que mediante la construcción de Streicher, del tripos que se obtiene a partir de esa KS, es exactamente el mismo que obtendríamos directamente a partir de la KOCA. O sea que en definitiva, los tripos que se obtienen a partir de las KOCA son los mismos que se obtienen a partir de las AKS, ¿sí? O sea, simplemente una simplificación, digamos, de la construcción, no es que construye cosas nuevas. Ese es un poco el resultado final que está en ese paper. Bueno, nada, eso. ¿Y cómo es que hacemos eso? Construyendo una KS a partir de una KOCA. O sea, partimos de la KOCA y construimos una KS, que es esa estructura abstracta que axiomatiza la máquina de Krivine, esencialmente. Y bueno, y acá es donde les comento eso. En fin, estamos pasadísimos ya. Bueno, disculpen que no pude ver ni cerca lo que habíamos planeado ver, pero incluso hoy tuvimos que pasar medio rápido por un montón de lugares, pero bueno, por lo menos logré en titulares contarles esta parte del curso, digamos, respecto al programa de algebraización. ¿Cuál es el objetivo del programa de algebraización? Es justamente encontrar estructuras algebraicas ordenadas que permiten definir la realizabilidad a partir de ellas. ¿tá? Definir la realizabilidad implica, puedo escribir los realizadores en la estructura algebraica y puedo interpretar el lenguaje, y en esa estructura algebraica puedo decir que significa que un término realiza la fórmula, y además a partir de eso puedo construir los modelos categóricos asociados a esa realizabilidad. O sea, el único ingrediente que preciso es la estructura algebraica para desplegar toda la parafernalia de cosas que existen en torno a la realizabilidad, digamos, ¿no? Todas esas construcciones que son complejas, que tienen que ver con un lenguaje de programación, con la interpretación de la lógica, con la teoría de categorías. Bueno, todo eso se puede construir a partir de una estructura algebraica. Eso es lo que nosotros, digamos, quienes hemos venido trabajando en esto, consideramos programa de algebraización. Encontrar estructuras algebraicas que permitan hacer eso. Ahora estamos trabajando en esto mismo para la realizabilidad concurrente que estaba previsto ver y que, bueno, lamentablemente se las debo.
Si quieren, después puedo subir los slides, eran como casi 80 slides, o sea, le erré por muchísimo en mi estimación de lo que podía hacer en este tiempo. Pero digamos, estamos trabajando en eso justamente, porque existe una realizabilidad concurrente donde los realizadores son realizadores justamente que son programas concurrentes que están modelados en un tipo de picálculo que es el análogo al cálculo lambda, pero para la programación concurrente. ¿Sí? O sea, programación donde distintos hilos de ejecución van haciendo cálculos y cooperan entre sí compartiendo información para ir avanzando en un proceso de cálculo. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Y eso se modela en abstracto con alguna variante de picálculo y se puede definir la realizabilidad. Y les cuento, para los que lo hayan visto, la lógica que corresponde a eso es la lógica que inventó Girard, que se llama lógica lineal. Y eso tiene mucho sentido porque los recursos se usan de manera lineal cuando uno hace programación concurrente. ¿Sí? El picálculo tiene un control muy grande sobre los recursos y hay justamente una modalidad específica que es la que permite replicar una determinada parte del proceso, que además se representa también con un bank, igual que en la lógica lineal. Bueno, entonces eso da en definitiva todo un mundo de cosas que tienen que ver con la realizabilidad, pero ahora orientada hacia la lógica lineal. Cuando uno quiere hacer realizabilidad con realizadores concurrentes, lo que termina haciendo es interpretando la lógica lineal. Eso es un trabajo que hizo en su tesis de doctorado Emmanuel Beffarra, con quien estamos trabajando. Y bueno, lo que tratamos de hacer ahora es ver si lo metemos en este programa de algebrización. Buscar esas estructuras primitivas, simples, básicas, y bueno, ya hay cosas razonables, digamos, que muestran que eso se puede hacer y en breve, no sé, tendremos ya algunos primeros pasos en ese trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Mauricio, aprovecho un poco a agradecerte el curso, toda la disposición y las ganas de contarnos esta área de trabajo, así darnos un pantallazo. Supongo que los participantes te contactarán en el futuro para pedirte más detalles y para seguir, digo. Así que de mi parte, Sí, muchísimas claro. gracias y creo que lo hago un poco en representación de todos. Así que nada. Sí, sí, yo quiero agradecer mucho la posibilidad de dar este curso. Realmente me ha resultado muy disfrutable. Em, bueno, pido disculpas bueno, por la desmesura del programa, por no haberlo podido abarcar, tal vez yo tendría que haber, no sé, omitido cosas, no sé, me quedo pensando, pero bueno, nunca había hecho una maratón sobre estas cosas así de 5 días y a veces uno es demasiado optimista sobre lo que puede llegar a abarcar a una velocidad razonable. De todas maneras, espero que haya sido, por lo menos, que lo que se vio haya quedado relativamente autocontenido, más allá de que obviamente es un survey, ¿no? Es una cosa medio como sin entrar en muchos detalles, pero bueno, eso por lo menos me gustaría que haya quedado, ojalá sea así. Bien, y si no, para después de la pandemia nos venís a dar un curso de manera presencial. Eso sería genial. Buenísimo, de nuevo, renuevo las gracias y nada, me parece que podemos ir cerrando. Sí, sí, Bueno, perfecto. aplausos de mi parte. Gracias. Bueno, bueno, un abrazo, muchísimas gracias y bueno, espero las novedades de quienes vayan a dar examen para coordinarnos para tomar los orales. Genial. Bueno.